el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Y a partir del capítulo 4 comienza con todos los mandatos. Comienza a darles mandatos a la iglesia de Éfeso, ¿no? Da una descripción claramente de lo que es la salvación, de cómo es nuestra salvación, de lo que hizo el Señor Jesús desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Escogiéndonos. Habla una de las palabras claves dentro de los primeros 3 capítulos. Hoy vamos a ver, a partir del capítulo 4 al capítulo 6, hay una palabra clave que es andéis. Vamos a hablar un poquito de esa palabra, que es andar, ¿no? Habla de la vida cotidiana del creyente. Y en los primeros 3 capítulos hay una palabra clave que se usa 5 veces, que es la palabra riquezas, riquezas espirituales. Las riquezas que nosotros, o las bendiciones, podemos llamarlo así, que nosotros obtenemos por medio de nuestra unión con Cristo, por medio de la fe. Es las bendiciones que Cristo consiguió por nosotros, por lo que hizo en la cruz, ¿no? Y ese es el énfasis de los primeros 3 capítulos, ¿no? El apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso lo que Cristo había conseguido por ellos, lo que eran ellos, su nueva identidad con Cristo. Y ahora comienza a darle algunos mandatos, ¿no? Ahora el apóstol Pablo le va a dar una clara referencia de cómo debían comportarse ellos con esta nueva identidad, ¿no? Que sea una identidad o que sea un estilo de vida acorde, ¿no? Coherente con lo que ellos eran ahora. Esa es la idea, ese es el énfasis, podemos decir, lo que vamos a ver hoy. Un estilo de vida que sea coherente con nuestra nueva identidad en Cristo. Un estilo de vida que sea coherente como creyentes, ¿no? Y en el capítulo 4, del verso 1 al verso 16, él va a enfatizar una característica de aquellos creyentes o de aquellas personas que son creyentes, ¿no? Son aquellos que procuran la unidad de la iglesia, que procuran mantener y cuidar la unidad de la iglesia. Es algo muy interesante. El apóstol Pablo comienza hablando acerca de los mandatos, de cómo debe ser el andar del creyente, ¿no? Acorde al Evangelio, acorde de su nueva posición delante de Dios, ¿no? Cuidando y velando por la unidad de la iglesia. Después va a hablar de la santidad, en el versículo 17 hasta el verso 20 del capítulo 5 va a hablar de andar en luz, de dejar las obras de las tinieblas, de ser diferentes al resto de las personas que no creían en Cristo. Pero ahora se va a enfatizar, nosotros vamos a ver 3 versículos nada más, pero hasta el versículo 16 va a enfatizar acerca de cuidar y de velar por la unidad dentro de la iglesia, ¿no? Y ese es un estilo de vida, es un comportamiento acorde al Evangelio, acorde a nuestra nueva identidad en Cristo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el llamado a vivir una vida digna del Evangelio, y también vamos a ver cuáles son las características, ¿no? Que deben caracterizar, valga la redundancia, un creyente que vive una vida digna del Evangelio, ¿no? Esos 2 puntos vamos a ver hoy. Vamos a leer los versículos que tenemos que estudiar en esta noche. Yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿No? Como decía en principio, vamos a hablar de ese llamado que el apóstol Pablo está haciendo a vivir vidas dignas del Evangelio, a vivir vidas dignas del sacrificio de Cristo, a vivir vidas dignas de la nueva posición que tienen delante de Dios, que ahora son sus hijos, pasaron de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Y eso representa un cambio de vida, ¿no? Y ahora el apóstol Pablo está haciendo ese llamado. Recién decíamos que hay una palabra clave en estos últimos 3 capítulos de la carta, o últimos 4 capítulos de la carta, último 3, perdón, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, es la palabra andéis o andar. Claramente está haciendo referencia al estilo de vida del creyente, ¿no? Al comportamiento cotidiano del creyente. Se va a enfocar en estos últimos 3 capítulos, como decíamos al principio. De hecho, en el versículo 17, el apóstol Pablo le dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En el capítulo 5, verso 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el capítulo 5, verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz.
¿no? Y en el capítulo 5, verso 15, otra vez vuelve a usar la misma palabra el apóstol Pablo, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Claramente está enfatizando acerca del estilo de vida que debe llevar adelante el creyente, ¿no? Y ahora nos vamos a enfocar que ese estilo de vida se debe caracterizar porque vela, porque anhela mantener la unidad dentro de la iglesia. La unidad dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego. Esa palabra pues es un conector con todo lo que dijo anteriormente. Otra traducción dice, sí, por lo tanto, os ruego. No, por lo tanto, todo lo que ya le dije, ¿no? Su nueva posición en Cristo, todo lo que eran, todo lo que Cristo consiguió por ustedes. Por eso ahora ustedes deben vivir de manera distinta a como venían viviendo, ¿no? Por eso deben vivir vidas coherentes con el Evangelio, por todo lo que ya les expliqué, ¿no? Por lo que eran ahora, por lo que hizo Cristo por ustedes. La doctrina correcta, hermanos, es indispensable para una vida cristiana correcta. ¿No? Fíjense que las verdades doctrinales que el apóstol Pablo dio en los primeros 3 capítulos son la base que él utiliza para exhortar o para demandar una vida correcta a los creyentes de Éfeso, ¿no? Es imposible vivir en santidad sin conocimiento de la palabra de Dios. Es imposible que nosotros podamos vivir en santidad si no conocemos lo que Dios demanda de nosotros, ¿no? Es imposible. Nadie le dará valor a la santidad si no entiende su nueva posición delante de Dios, si no entiende las riquezas espirituales que hay por medio de Cristo, ¿no? Y siempre decimos nosotros que una iglesia sana es una iglesia que no solo predica la verdad, sino que también vive la verdad. Y esa es una iglesia sana. Una iglesia sana no solo se caracteriza por predicar la verdad, que eso es esencial y vital, ahora vamos a ver, pero también que vive la verdad, que se preocupa por vivir esa verdad que predica. Tiene que haber un equilibrio entre la doctrina y el deber de cada creyente. No podemos decir que estamos viviendo en integridad si no conocemos la verdad, pero tampoco podemos decir que vivimos en integridad si conocemos la verdad pero tampoco la vivimos, ¿no? Vivir en integridad es conocer la verdad pero vivirla, ¿no? Y eso es lo que está claramente enfatizando el apóstol Pablo, ¿no? La vida, podemos decir que la vida en santidad comienza en nuestras mentes, ¿no? Porque nosotros necesitamos conocer la verdad. Nosotros necesitamos conocer la verdad. De hecho, el apóstol Pablo dice que crecer en la gracia es crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios que se ve reflejado a través de nuestro estilo de vida. ¿No? El apóstol Pablo en este mismo capítulo, en el verso 20 y 25, dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Verso 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, ¿no? Y pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Fíjense, Pablo está diciendo, ustedes conocieron acerca de Cristo, ustedes escucharon acerca de Cristo y la verdad que Él proclamaba. Por eso déjense que el Espíritu Santo pueda cambiar sus pensamientos, es la palabra de Dios que renueva nuestras mentes, ¿no? Es la palabra de Dios la que transforma al pecador, ¿no? Y es la que nos desafía, es la que nos confronta, es la que nos anima para que podamos vivir en santidad. Por eso cuando no hay predicación bíblica, no hay santidad en la iglesia. No hay santidad en la iglesia. La iglesia de Éfeso había escuchado de Cristo, había escuchado acerca de la enseñanza de Cristo. Y Pablo estaba diciendo, dejen que el Espíritu Santo utilice esa palabra para transformarlos a ustedes, para transformar su pensamiento, sus mentes, y así transformar su vida por completo. Por eso el apóstol Pablo conecta esos 3 primeros capítulos, las verdades doctrinales profundas que él mostró acerca de la salvación, acerca de la elección, ¿no? Para que eso sea el determinante para su cambio de vida. Ellos debían entender que esas verdades que él estaba compartiendo tenían que llevarlo a cambiar de vida, a cambiar de mente, su forma de ver las cosas. No tenía que producir cambios en su vida. Pablo estaba preso, dice, yo pues, preso en el Señor. Recuerden que esta carta se escribió cuando él, en su primer encarcelamiento, ya lo vimos allá en el libro de los Hechos. No, Pablo estaba preso cuando escribió esa carta.
Y hay algo muy particular, porque él vuelve a repetir en el capítulo 3, verso 1, él ya le había mencionado que él estaba preso, y ahora vuelve a repetir, y algo muy particular, ¿no? Y que también quiere dejarles un principio a ellos, ¿no? A la iglesia de Éfeso y a todos nosotros, claro, ¿no? Que el estilo de vida que él está demandando, que el Señor está demandando por medio del apóstol Pablo, es un estilo de vida que va más allá de las circunstancias que nos toque vivir, ¿no? El estilo de vida que Dios demanda es el estilo de vida que estaba llevando adelante Pablo y que eso provocó que él esté preso, ¿no? El estilo de vida que Dios demanda tiene un costo muchas veces para que debemos asumir. Y el apóstol Pablo lo estaba asumiendo. Yo hice preso en el Señor. Yo estoy preso por vivir esa verdad. Yo estoy preso por predicar esa verdad. Por eso el estilo de vida que Dios demanda está determinado por su palabra y no por las circunstancias. Las circunstancias que nos tocan afrontar, sean buena, mala, en escasez o en abundancia, estando libre como estamos hoy o estando siendo perseguidos, ¿no? Es el mismo estándar. Es el mismo estándar. No tiene un costo que muchas veces nosotros tenemos que afrontar. Pero ese estándar no se rebaja cuando estamos pasando por persecuciones o por escasez. No es el mismo estándar. Ustedes tienen que vivir estando como el Señor demanda, estando bien ante los ojos humanos, pero también siendo perseguidos o estando en escasez. Yo pues, preso en el Señor, el apóstol dice, yo ruego, les ruego a ustedes. Habla de pedir fervorosamente, de una mezcla de sentimientos, no solo un pedido. Pero ese pedido, ese ruego que está haciendo el apóstol Pablo se termina transformando en un mandato para nosotros. No es algo opcional. No es algo que nosotros podemos elegir obedecer o no, o elegir algunas cosas que nos gustan y otras que no. No, no es opcional para cada creyente, es algo obligatorio, es un mandato. Es un mandato que nosotros tenemos que obedecer. Es el mismo mandato que, vamos a ver que es algo muy reiterativo lo que está pidiendo el apóstol Pablo aquí, ¿no? De hecho ya lo pidió a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, verso 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, yo les ruego por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? Lo que él trató de explicarle en los primeros 11 capítulos, ¿no? Fíjense, otra vez el mismo principio. Él se basó acerca de lo que el Señor hizo por medio de Cristo, por ellos, cuando ellos no merecían nada. Entonces hizo, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta lo que el Señor hizo por ustedes, teniendo en cuenta la nueva identidad que ahora ustedes tienen, ahora preséntense como sacrificio vivo, ¿no? Os ruego que andéis de manera digna de la vocación con que han sido llamados, dice el apóstol Pablo. Es el mismo principio de distintas palabras nada más. Os ruego, dice el apóstol, yo pues preso en el Señor, os ruego que anden de manera digna de la vocación con que han sido llamados, dice el apóstol Pablo. La palabra andar, recién decíamos que hace referencia a un estilo de vida, a un comportamiento cotidiano, no dentro de la iglesia, ¿no? Un comportamiento cotidiano, sea en el lugar que estén, a la mañana y a la noche, en sus casas, como en la iglesia, como en su trabajo. No es un estilo de vida cotidiano. De hecho, el apóstol Pablo no es la primera vez que habla acerca del estilo de vida del creyente. Ya también habló en el capítulo 2, verso 10, ¿no? Que habla acerca de la fe, ¿no? Cómo el Señor, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Nos dio vida, dice en el verso 10 del capítulo 2, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios, ¿no? Pero el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no solo para entender el Evangelio, ¿no? No solo el Señor nos escogió, nos eligió para que pudiéramos responder al llamado del Evangelio, sino también para vivir vidas santas, vidas diferentes al resto de la sociedad, para buenas obras, ¿no? Y ese es el estilo de vida que ahora el apóstol Pablo va a empezar a profundizar, ¿no? Esas buenas obras, ¿no? ¿Y cuál es una de esas buenas obras? Bueno, trabajar para mantener la unidad de la iglesia. ¿Cuál es esa vida digna que deben llevar los hijos de Dios? Bueno, es una vida caracterizada por la obediencia a su palabra,
¿no? Caracterizada por los frutos o por el fruto del Espíritu, ¿no? De hecho, en el verso 17 de este mismo capítulo dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, ¿no? El estilo de vida de un creyente debe ser distinto al estilo de vida que venían llevando antes de conocer al Señor, incluso al estilo de vida que llevan aquellos que no conocen al Señor, que no tienen la esperanza que viene del Evangelio. No es un estilo de vida diferente. El creyente debe ser identificado por su estilo de vida también, ¿no? Porque es diferente al resto de la sociedad. De hecho, este llamado, hermanos, es para todo creyente, como decíamos al principio, es para todos los creyentes, no es solo para la iglesia de Éfeso, ni tampoco para los pastores o líderes, es para todo creyente. A veces nosotros caemos, bueno, el pastor, esto es más para el pastor, es más obligación para el pastor, no, pero es para todo, para el recién convertido como para aquel que lleva años dentro de la iglesia, es para todo creyente. De hecho, este llamado de andar de manera digna del Evangelio, de manera digna de Dios, no es la primera vez y no es a la primera iglesia que el apóstol Pablo hace, sino que la iglesia de Tesalónica, él también dice, os encargamos que anduviésemos como es digno de Dios. Pero también en la iglesia de Filipenses, ¿no? En el capítulo 1, verso 27, solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y en la iglesia de Colosenses también, para que andéis como es digno del Señor. Es un llamado para todo creyente. Es un llamado para todo creyente en cualquier época. En cualquier época. Como la iglesia de Éfeso allá hace más de 2000 años, como para nosotros hoy. Y como para nosotros dentro de 1000 años más. Nos vamos a estar más vivos, ¿no? Que llevemos un estilo de vida digno del Evangelio. La palabra digno es la palabra acción en griego, que hace referencia a equilibrar la balanza. A equilibrar la balanza. Que se lleven un estilo de vida de manera digna, de manera balanceada. ¿Balanceada a qué? ¿No? A lo que ya les dijo antes, ¿no? Hace referencia a que dentro de la balanza sea igual en peso a lo que se colocaba de un lado como del otro. Que lleven un estilo de vida balanceada entre lo que son con sus vidas, ¿no? Que haya balance, equilibrio entre lo que realmente son delante de Dios con su estilo de vida. Esa es la idea de lo que está diciendo Pablo. Ustedes, como son creyentes, deben comportarse como creyentes. Deben comportarse como creyentes. No se trata, la palabra digno a veces se puede prestar a confusión, ¿no? Porque dice, yo ruego que andéis como es digno de la vocación con que han sido llamados. No vamos a ver que esa vocación o ese llamado, que es el llamado del Evangelio. En pocas palabras podemos decir que el apóstol Pablo está diciendo que se comporten como de manera digna del Evangelio. Esa palabra digna a veces decíamos que se puede prestar a confusión porque parece que nos volvemos como merecedores, ¿no? Del Evangelio. Pero es todo lo contrario lo que Pablo está queriendo decir aquí, ¿no? Él está diciendo, como ya son creyentes, compórtanse como tal, ¿no? No es que él está diciendo que nos comportamos de tal manera que nos haga merecedor de las bendiciones, ¿no? No, ustedes ya son creyentes. Ustedes ya son creyentes. Es todo lo que le dijo en los primeros 3 capítulos. Ustedes ya son creyentes, ya son hijos de Dios, ya son parte de su pueblo. Entonces, compórtanse como tal. Compórtense como tal. No, de hecho, el apóstol Pablo ya le decía a Timoteo en su segunda carta, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de los tiempos, para que mostremos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y se compórtanse de manera digna del Evangelio, de ese Evangelio que los salvó, de ese Evangelio que vino cuando ustedes no merecían nada, ¿no? El apóstol Pablo, de hecho, en el capítulo 1, en el capítulo 2, es muy enfático en mostrar las riquezas que hay en Cristo, ¿no? Cuando uno lee el capítulo 1 de la carta que Pablo le escribió a los de Éfeso, ¿no? Es algo tremendo, te vuela la cabeza, ¿no? Todas las riquezas que podemos encontrar en Cristo, que desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió para su gloria. Él nos escogió cuando no merecíamos nada. No solo Dios envió a su Hijo para que haya esperanza de salvación, sino que para que vaya a buscar a los que se habían perdido. De los cuales si te has arrepentido sos uno de ellos. Cristo te vino a buscar, ¿no? Él vino a buscar a aquellos que eran enemigos para que sean parte de su pueblo, aquellos que estaban muertos en delitos y pecados para darles vida y para darles vida en abundancia.
¿no? A ellos el Señor le está demandando un estilo de vida diferente. Aquellos que no tenían esperanza, aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, aquellos que eran sus enemigos, pero que ahora son su pueblo, pero que ahora le dio vida y vida en abundancia, pero que ahora son coherederos con Cristo. Esa es su nueva posición, pero ahora tienen que tener un estilo de vida acorde, que sea coherente con eso. No solo no nos llamó para que podamos entender el Evangelio, ¿no? Para librarnos de la ira venidera, sino también para que formemos parte de su pueblo, para que formemos parte de su pueblo. El apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El Señor no solo nos salvó para que seamos salvos, y librarnos de su ira, sino también para que formemos parte de su pueblo. Y eso tiene implicaciones. Eso tiene implicaciones, ¿no? Y una es velar por la unidad de ese pueblo, que es la iglesia, y también para vivir en santidad. En el verso 4 del capítulo 1 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, ¿no? Ese pueblo debe estar caracterizado por ser un pueblo unido y por ser un pueblo santo. Por ser un pueblo santo, que eso en el capítulo 4, verso 17, va a empezar a hablar de la santidad que debe, en la cual debe vivir el creyente. Ahora nos vamos a profundizar acerca de la unidad que debe haber en ese pueblo, en la iglesia. Y esa es una manera digna de vivir. El Señor no solo hace un llamado para que vivamos santidad, sino también que Él nos provee los recursos, las riquezas de su gracia para que nosotros podamos vivir de esa manera. Vamos a ver que las características que Él demanda para mantener y velar por la unidad de la iglesia a veces son muy difíciles de alcanzar para nosotros, ¿no? Son muy difíciles. Pero el Señor nos provee su espíritu, nos provee su gracia, para que nosotros podamos alcanzar. Nadie tiene excusa aquí. Ningún creyente que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo, ¿no? Tiene excusa para no trabajar para poder estar acorde a los principios que el apóstol Pablo va a requerir ahora. Ninguno tiene excusa, porque el Señor proveyó las riquezas, los recursos, para que nosotros podamos vivir según ese estándar, ¿no? De hecho, el apóstol Pedro, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Dice primera de Pedro, verso 3, capítulo 1, verso 3. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Mediante su poder divino, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Ninguno va a tener excusa delante de Dios. Yo no pude, era más fuerte que yo, o no podía controlarme, no, eso no vamos a poder excusarnos delante de Dios. El Señor nos dio el poder, nos dio su espíritu para poder estar a la altura del mandato. Si bien no vamos a ser perfectos, y mientras estemos en nuestro cuerpo pecaminoso vamos a seguir luchando, pero el Señor nos proveyó los recursos para luchar, ¿no? Y ese es el llamado, ¿no? A vivir una vida coherente con el Evangelio, a vivir una vida coherente con lo que realmente ahora somos delante de Dios, somos sus hijos, somos parte de su pueblo su pueblo santo, su pueblo escogido. Ese es el llamado general. Podemos decir que el verso 1 del capítulo 4 es la antesala de todo lo que va a decir en los versículos siguientes hasta el capítulo 6, ¿no? Y ahora va a dar unas características de cómo debe ser ese andar del creyente. Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora en el verso 2 y verso 3 es que ese andar del creyente, ese estilo de vida se debe caracterizar por velar por la unidad de la iglesia, por trabajar para mantener la unidad de la iglesia, ¿no? Y eso dice en el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La palabra humildad hace referencia a tener un concepto apropiado de uno mismo, ni más ni menos, ¿no? Es reconocer lo que somos delante de Dios, somos pecadores que no merecemos nada, y que lo que tenemos es por su infinita gracia, ¿no? Es poder vernos como lo que somos, pecadores, ¿no? Como dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, hablando de las bienaventuranzas, Él dice en el capítulo 5, verso 3 de Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, ese es
es es la misma idea que habla Pablo aquí, de la palabra humilde, ¿no? Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Son aquellos que reconocen que no merecen nada delante de Dios, que no pueden hacer nada para merecer algo de Dios y que todo lo que tienen es por su gracia. Y si no merecemos nada es porque tampoco podemos reclamarle nada a Dios. No podemos reclamarle nada a Dios. Y tampoco tenemos algo de qué gloriarnos. Esa es una persona humilde que reconoce esa condición delante de Dios y que no reconoció una vez para ser salvo, sino que sigue reconociendo. Sigue reconociendo que no merece nada delante de Dios. Sigue reconociendo que no puede reclamarle nada a Dios. Decíamos que una persona humilde es aquella que reconoce su condición delante de Dios, condición pecadora, ¿no? Condición de que no merece nada, de que no puede reclamarle nada delante de Dios. Una persona humilde es aquella que pone a los demás por encima de uno mismo. No es aquella que pone a Cristo, a los demás y en tercera escala a uno mismo, ¿no? La humildad es la que nos lleva a dar en lugar de demandar. La humildad es aquella que nos lleva a perdonar en lugar de reclamar y exigir. La humildad es la base de todas las demás virtudes. De hecho, todas las demás virtudes que vamos a ver hoy y todas las demás virtudes cristianas no se puede cumplir sin humildad. Por eso la humildad es la madre de todas las virtudes. No es la base de todas las otras demás virtudes que vamos a ver hoy, como la mansedumbre, como la paciencia, ¿no? Si no hay humildad, no podemos ser mansos. Si no hay humildad, no podemos tener paciencia, ¿no? De hecho, es el requisito que Dios demanda para poder acercarnos delante de Él. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Jamás una persona soberbia va a creer en el Evangelio, porque tiene que humillarse delante de Dios. Tiene que reconocer su verdadera condición. El orgulloso y el soberbio no reconoce su condición delante de Dios, ¿no? Pero no solo necesitamos la humildad para entender el Evangelio, para aceptar el Evangelio, sino para llevar adelante nuestra vida como creyentes. De hecho, hermanos, la palabra humildad no existía hasta la época de la iglesia. No existía la palabra humildad. De hecho, se dice que los creyentes fueron la que inventaron esta palabra para poder describir esta cualidad, ¿no? De hecho, luego aquellos que no eran creyentes empezaron a usarla para burlarse de los creyentes, ¿no? Y no es una realidad distinta a la de hoy. Hoy la sociedad eleva en los altares del ego y del orgullo personal, en donde yo hice esto, mirá lo que yo hice, mirá lo que yo soy, mis capacidades, ¿no? Hoy la humildad no es tan popular en la sociedad en la que vivimos, ¿no? El hecho de poner a los demás por encima de uno mismo, el hecho de reconocer que nosotros no somos nada ni merecemos nada. Hoy lo que más se destaca es el orgullo, ¿no? Es lo que llevó al hombre a pecar delante de Dios. Adán y Eva fue el orgullo de querer parecerse a Dios. No reconocer su condición de criatura. No, él se quiso ser igual a Dios. Y esa es la esencia del orgullo. Así como la humildad es la madre de las demás virtudes, es el orgullo la madre del pecado, podríamos decir así. Es el orgullo lo que llevó a que Satanás sea desterrado. De hecho, Satanás es el que gobierna el sistema que impera en este mundo, ¿no? Es un mundo caracterizado por el orgullo, por el egocentrismo, por yo. Yo soy esto, mirá lo que logré, ¿no? Y hermanos, vamos a ver que el orgullo es una de las principales razones, o quizás la única, de las divisiones dentro de la iglesia. Una persona orgullosa es la que siempre pone adelante yo, mirá lo que yo hice, mirá lo que yo hago, mirá mis capacidades, o mirá lo que me hicieron a mí. El mí y el yo abunda en el persona orgullosa y soberbia. La palabra que usa Pablo aquí para hablar de humildad es una palabra compuesta por la palabra entendimiento y humildad, por la palabra mente y humildad. Lo que Pablo está pidiendo acá es una humildad de mente. No es la misma mente o la misma actitud que tuvo Cristo en Filipenses 2, que lo hizo, que descendió a la tierra haciéndose hombre para morir por pecadores como nosotros. ¿No? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está diciendo a la iglesia de Efeso, tenga la misma actitud, la misma mente que tuvo Cristo. Y vamos a ver que ese principio
de Filipenses 2 está dentro del contexto de la unidad de la iglesia. Está dentro del contexto de que la iglesia de Filipo también deben velar por la unidad de la iglesia. Entonces le dice, tenga la misma mente que tuvo Cristo, la misma humildad que tuvo Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, tengan toda humildad. Y no está refiriéndose a acciones particulares o independientes, sino un estilo de vida caracterizado por la humildad. Una humildad de mente que se ve por el estilo de vida, por todo lo que hace y por todo lo que dice. Y no en hechos concretos, sino en toda su vida. Toda su vida debe estar caracterizada por la humildad. Es lo que le está diciendo Pablo aquí. Y es lo que el Señor nos está demandando a nosotros, es lo que el Señor demanda de su pueblo, de los que son parte de su pueblo. Un estilo de vida caracterizado por la humildad. No podemos separar la unidad de la humildad. Es imposible mantener la humildad o la unidad dentro de la iglesia si no hay humildad entre sus miembros. ¿No? El orgullo, hermanos, es la razón principal de las divisiones dentro de la iglesia. De hecho, es lo que pasaba ya en el primer siglo, en la iglesia del primer siglo. El apóstol Juan, en su tercera carta, en el verso 9 y 10, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, fíjense, dentro de la iglesia, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieran recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y eso es lo que hace el orgullo, hermano. Dice, le gusta ocupar el primer lugar en la iglesia. Le gusta ser reconocido en la iglesia. Y encima genera o divulga contra nosotros, dice Juan. Genera división en la iglesia. Eso es lo que hace el orgullo, hermanos. El orgullo es la razón principal de las divisiones dentro de la iglesia. Reclamar sus principios, sus privilegios, sus derechos. Ponerse por encima de los demás. ¿No? Hacer alarde de sus capacidades. Una persona humilde es aquella que obedece a Dios y en el Señor a las autoridades que Dios puso en su iglesia. Una persona humilde es la que sirve a los demás. Es la que sirve a los demás. Que no se vive preocupando por sí mismo, por sus propias necesidades, por yo. Una persona humilde es la que entiende que necesita de los hermanos para que los bendigan con sus dones. De hecho, el apóstol Pablo, versículos más adelante, va a hablar de los dones, ¿no? Que la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita de todos los dones de sus miembros. ¿No? Por eso una persona humilde es aquella que entiende y que reconoce que necesita de los hermanos. No se cree un súper cristiano que no necesita de nadie. No, es una persona que reconoce y que necesita de sus hermanos. Una persona humilde es aquella que no exalta al hombre, ya sea a sí mismo o a otros hombres, sino que exalta a Dios, quien es el que llama y capacita a los hombres para que puedan servir en su obra. No solo el Señor, a través de Pablo, ¿no?, pide que seamos humildes, sino también que seamos mansos. La mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. La palabra mansedumbre hace referencia a bondad, a cordialidad, a suavidad, a pasibilidad. Hace referencia a un espíritu afable, amigable, controlado, que no se enoja con facilidad. Hace referencia a poder bajo control. Poder bajo control, ¿no? De hecho, esa palabra se empleaba para hacer referencia a los salvajes, a los animales salvajes que eran domesticados, ¿no? A los caballos, por ejemplo, cuando eran domesticados, ¿no? Ellos mantenían toda su fuerza de ímpetu, pero ahora su voluntad está bajo el control del dueño, ¿no? Los caballos siguen manteniendo su fuerza, pero ahora está siendo controlada por los que llevan la rienda, ¿no? Y eso es lo que hace referencia a la mansedumbre. Es el poder bajo control, es el Espíritu Santo controlando la vida del creyente, controlando su temperamento para no responder de manera áspera frente a situaciones adversas o críticas o ofensas. La persona mansa es una persona que está controlada por el Espíritu Santo y que lo ayuda a no responder con agravio, con insulto, con ira ante las situaciones adversas, ante una ofensa. Una persona mansa es aquella que no devuelve mal por mal. Son aquellos que prefieren sufrir y perdonar antes que vengarse. ¿No? Antes que vengarse. La persona mansa es vivir como hizo Cristo, que él era manso, ¿no? Manso y humilde de corazón.
Muchas veces nosotros entendemos que aquellas personas que se enojan con facilidad decimos que es una persona de carácter fuerte, ¿no? Eso es lo que anda en nuestros círculos, ¿viste? Cuando una persona se enoja o se aira con facilidad, dice, este tiene un carácter fuerte, pero para Dios es un carácter débil, ¿no? Delante de Dios es un carácter débil que se deja llevar por las circunstancias, que se deja llevar por su ira, ¿no? Una persona fuerte, de carácter fuerte, es aquella que está gobernada por el Espíritu Santo. Es aquella que a pesar de que hay una situación adversa, una situación que lo puede enojar, pero controla y no se deja dominar por la ira. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, dice el Proverbios 25-28. Airarse con facilidad, hermano, eso es una muestra de debilidad. Es dejarse llevar por las circunstancias que lo rodean. Nosotros estamos llamados a dejarnos gobernar por el Espíritu Santo. De hecho, es un fruto del Espíritu, la mansedumbre, así como la humildad. Muchos confunden la mansedumbre con timidez o con debilidad de carácter, una persona que no tiene carácter. Pero es todo lo contrario a eso. Es todo lo contrario a eso. Lo que el Señor, hay un predicador me gusta porque dice, lo que el Señor demanda a nosotros es que seamos mansos, no mensos. No una persona mensa, no una persona que no tiene carácter, no, es una persona que tiene carácter, pero que es controlada por el Espíritu Santo. Ser manso es ser como Cristo, ser manso es vivir en victoria, como hoy muchos se usan en la iglesia evangélica. No, vivir en victoria es vivir bajo el control del Espíritu Santo. Es que cuando nosotros hay algo que nos enoja o que nos ofende, no devolver mal por mal. Eso es vivir en victoria, eso es una victoria, hermano. Del Espíritu Santo sobre nuestra carne. Sobre nuestra carne. Ser manso es ser gobernado por el Espíritu. El hecho de ser manso no implica cobardía ni quedarse callado, sino corregir con amor y con paciencia. Una persona mansa no es que no tiene carácter, sino que no se deja llevar por la ira, sino que corrige con amor, no se calla, sino que corrige con amor y con paciencia. Es no responder con ira, es no reguardar rencor ni resentimiento. Por eso decíamos que es poder bajo control de Dios. Moisés era una persona mansa. Dice la palabra de Dios que era la persona más mansa de la tierra. Pero él no tuvo problema para confrontar al faraón y al mismo pueblo de Israel cuando estuvo en pecado y rebeldía. Y él era la persona más mansa de la tierra después de que Cristo, ¿no? No, pero no tuvo problema para confrontar al faraón. No hace referencia a que no tiene que tener carácter, sí, pero un carácter controlado por el Espíritu Santo. No, de hecho, ser manso es también enojarse justamente, ¿no? La idea es no enojarnos o no dejarnos gobernar por la ira cuando no es requerido, porque hay situaciones cuando Dios o su palabra es vituperada o cuando su palabra es corrompida, ¿no? Es que ahí podemos enojarnos, pero es una ira, es un enojo controlado, podríamos decir. El Señor Jesús se enojó con los mercaderes del templo. Moisés mismo se enojó con el pueblo de Israel. Pero no es una explosión violenta o arbitraria, no es una ira que controla al hombre, ¿no? Es un enojo justo, podríamos decir, cuando la palabra de Dios es corrompida o cuando la honra del Señor es corrompida. Pero también el manso es aquel que mira con amor al perdido, hermanos. El apóstol Pedro dice, si no santificad a Dios en el Señor en vuestro corazón y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es poder bajo control, ¿no? No es enojarnos con facilidad con los planteos. Muchas veces nos enoja algunos planteos que hacen los inconversos, ¿no? Pero nosotros debemos estar preparados para presentar el Evangelio sin enojarnos, no con amor. Esa es la mansedumbre, ¿no? Es poder bajo control, es carácter controlado por el Espíritu Santo, ¿no? Bienaventurados los mansos, dijo el Señor Jesús, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero también el apóstol Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. También demanda paciencia, ¿no? Que es muy relacionado, está muy relacionado con la mansedumbre. Es la capacidad de soportar, de ser herido una y otra vez sin quejarse. Sin quejarse. Hoy decíamos, hermanos, que el Señor demanda de nosotros algo que Él nos da los recursos para poder cumplir, porque esto es difícil.
Yo no sé ustedes, pero para mí es muy difícil de cumplir. Si no fuera por la gracia del Señor y su Espíritu, sería imposible, ¿no? Pero el Señor nos proveyó de la riqueza de su gracia para poder estar a la altura del estándar que Él demanda de su pueblo, ¿no? Él demanda que su pueblo sea paciente, es resistencia, aguante, que no cedan con facilidad, ser paciente de las debilidades, del carácter de los demás, sabiendo que Dios está trabajando en la otra persona al igual que nosotros. Es la paciencia que Dios requiere de los demás hermanos, ¿no? Es que nosotros debemos ser pacientes de la debilidad de los hermanos. Vamos a hacer una aclaración, que que no significa no amonestar y no exhortar, sino ser paciente teniendo o enfocando nuestra paciencia en que el Señor está haciendo una obra en esa persona. No podemos enojarnos, no podemos aislarlo, no hablarle más a un hermano con alguna ofensa que nos ha cometido. No, debemos ser pacientes con sus debilidades, con sus debilidades de carácter, sabiendo que Dios está trabajando en esa persona, así como está trabajando en nosotros. Hermanos, la idea es, nosotros somos pacientes de los demás y los demás son pacientes con nosotros. Es así. La longanimidad, que es la palabra que usa Pablo para hablar de paciencia, nos permite sufrir el agravio sin andar por la vida quejándonos por lo que nos han hecho. Soportándonos unos a otros nos habla de restringir el deseo de devolver golpe por golpe. Y eso es soportar. No debemos soportar las ofensas personales sin querer retribuir lo mal que nos han hecho. Es aquel que nunca se rinde ante la adversidad. Es la disposición de aguantar una y otra vez la ofensa. No paguéis a nadie mal por mal, dice Pablo a los romanos. Procurar lo bueno delante de Dios, delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence el bien al mal. Nosotros somos llamados a cultivar una tierna compasión, dice Pablo, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, dice Colosenses, capítulo 3, verso 12-13. Y fíjense lo que decía al principio, hermanos, la paciencia no anula el hecho de animar, de exhortar, de amonestar a nuestros hermanos. No es que debemos soportar, bueno, yo me voy a callar y no voy a decirle nada por la ofensa que me hizo mi hermano. No, nosotros estamos llamados a amonestarnos unos a otros, a ser pacientes, pero a la vez a amonestarnos unos a otros. De hecho, el apóstol Pablo es lo que le dice a la iglesia de Tesalónica. Les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Que sean pacientes con todos. No se trata de soportar pecados o conductas pecaminosas. No podemos ignorar el pecado, estamos llamados a exhortar, a amonestar si es necesario y a la vez ser paciente confiando en que Dios está trabajando en esa persona. Debemos amonestar con amor, debemos exhortar con amor y a la vez ser paciente con ellos. Pero no debemos callarnos delante del pecado. Es un llamado real para todos nosotros. Debemos ser pacientes con las debilidades de cada uno. Debemos ser pacientes, pero a la vez amonestar. A veces parece que estamos demandando paciencia de todo, hermanos. Que eso quede claro también. La paciencia que el Señor está demandando de nosotros no quiere decir que nosotros podamos compartirnos como queremos. No, debemos adecuarnos a la palabra de Dios, porque la idea es unos a otros. Así como yo puedo ser paciente con ustedes, ustedes son pacientes conmigo y son muy pacientes. Es así la realidad, ¿no? Pero el hecho de que el Señor demanda paciencia de ustedes hacia mí, eso no me avala para mí para vivir como yo quiera. Total, ustedes tienen que ser pacientes conmigo. No, hermanos. Nosotros debemos trabajar, vamos a ver que debemos trabajar. La vida cristiana consiste en trabajo, en esforzarse, para estar a la altura del estándar que Dios demanda. Pero debemos ser pacientes, debemos ser mansos, humildes. Y todo esto debemos hacerlo en amor, dice Pablo.
con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor debe ser lo que envuelve cada una de estas actitudes, ¿no? El amor es la motivación y el propósito de lo que venimos hablando. No debemos ser pacientes y amables por un tiempo nomás para no generar contiendas. Esa no es la idea, ¿no? No es la idea tampoco porque el Señor demanda, entonces yo lo voy a cumplir. No, es algo que el amor debe ser la motivación por la cual hacemos las cosas, ¿no? Ese mismo amor que el Señor demostró con nosotros. Si bien es una obediencia al mandato del Señor, porque es un mandato, pero también debe estar cubierta por amor. El Señor lo que nos manda a hacer es que lo hagamos con amor, ese mismo amor que el Señor tuvo con nosotros, ese mismo amor que Él derrama en nuestro corazón para que nosotros podamos amar a los demás. Debemos hacerlo con amor, debemos hacerlo por amor a nuestros hermanos, debemos ser pacientes, debemos ser humildes, debemos ser mansos por amor a nuestros hermanos, ¿no? Nuestro fin debe ser el bien de nuestro hermano, de que nuestro hermano pueda crecer en la gracia. Debemos ser pacientes para que nuestro hermano pueda crecer en la gracia del Señor. Por eso decíamos que no solo debemos ser pacientes, humildes, sino que debemos animar y exhortar. Es una muestra de su amor. Es una muestra de amor. Nosotros debemos buscar el bien de nuestros hermanos, ¿no? Y recordemos, hermanos, volvemos al contexto. Estas son las características que el Señor demanda de cada uno de nosotros para mantener la unidad dentro de la iglesia. ¿Cómo nosotros mantenemos la unidad dentro de la iglesia? Bueno, siendo humildes, siendo mansos, siendo pacientes, teniendo amor los unos a los otros, ¿no? Y todas esas características es la definición del amor que dio Pablo a la iglesia de Corintios. En el capítulo 13, la primera carta, él dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. No es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. A veces parece que nosotros llevamos un testamento de todas las ofensas y cuando nos dicen algo ahí le sacamos todo el testamento y le tiramos el rollo. Pero el amor se olvida de las ofensas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Ese es el amor bíblico. Ese es el amor que el Señor demanda para que tengamos unos a otros. Gustavo decía que el mundo nos va a reconocer cuando nos amamos unos a otros. Y ese es el amor que Dios demanda de nosotros. No es un amor que es sufrido, capaz de aguantar cualquier ofensa. Es un amor que no exige derechos. Es un amor benigno, dice Pablo. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Siempre busca el interés de los demás. No se irrita, no guarda rencor, no plantea nada malo contra otro. No planea, perdón, no planea nada malo contra otro. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. No anda divulgando la falta y siempre está dispuesto a perdonar. Todo lo cree, todo lo espera. Él da una mano y da una nueva oportunidad. Todo lo soporta. Todo lo soporta. Ese es el amor ágape, ¿no?, que el Señor demanda de nosotros. Es estar dispuesto a sufrir por el otro sin esperar nada a cambio. Ese es el tipo de amor que Dios demanda de su pueblo. Hay un comentarista que dice, es un amor inconquistable, dice él, ¿no? Que no es conquistable por ninguna ofensa, ¿no? Que ninguna ofensa que nos pueden hacer pueden apagar ese amor. Por eso dice que es inconquistable. Es un amor que supera la ofensa, que supera el agravio. Es un amor que debe gobernar nuestra voluntad. Por eso el apóstol Pedro dice que es el amor que cubre multitud de pecados. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. Esas son lo que el Señor demanda de su pueblo, para cuidar y velar por la unidad. No solo eso, sino que en el verso 3 dice, sean humildes, en el verso 2, sean pacientes, sean mansos, no soportense unos a otros en amor, pero también dice, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito hace referencia a un esfuerzo, a esmerarse, a hacer todo lo posible para tener
para guardar, no la unidad. Es diligencia, es la misma palabra que usa Pablo en la carta a Timoteo cuando él le pide que procure con diligencia presentarse ante Dios como obrero aprobado. Es esforzarse, es trabajar. Mantener la unidad de la iglesia, hermanos, requiere esfuerzo, requiere disciplina en nuestras vidas. Requiere morir a nosotros cada instante. No, lo que decíamos recién solamente se puede lograr cuando morimos a nuestra carne, cuando morimos a nuestro yo. Es imposible ser humilde si no morimos a nosotros mismos. Es imposible pensar en los demás y no reclamar nuestros derechos si no morimos a nosotros mismos. Debemos morir cada día, cada instante de nosotros mismos para ser humildes, para ser mansos, para no reclamar derechos, para no llevar un historial de las ofensas. Debemos morir, morir y morir. Por eso, hermanos, mantener la unidad de la iglesia requiere esfuerzo de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros. Requiere trabajar, requiere esforzarnos, requiere lágrimas, hermanos. Requiere lágrimas. Vamos a derramar lágrimas para mantener la unidad dentro de la iglesia. No estamos llamados a crear la unidad de la iglesia. Estamos llamados a mantenerla. La unidad de la iglesia es la que consiguió Cristo por medio de la cruz. ¿No? Hagan todo lo posible, hizo otra traducción del verso 3. De hecho, este concepto lo habla Pablo en el capítulo 2, cuando dice de dos pueblos hizo un solo pueblo. Cristo por medio de la cruz reconcilió a ambos pueblos y los hizo uno delante de Dios. ¿No? Por eso la unidad, nosotros no estamos llamados a crear la unidad. Nosotros estamos llamados a mantenerla. Cristo la consiguió en una cruz. Él unió personas de distintos trasfondos en un solo pueblo que es su iglesia. Por eso nosotros debemos trabajar para mantener esa unidad. Una traducción dice, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Que el Espíritu de Dios. Es el Espíritu quien crea la unidad entre los creyentes cuando los une a Cristo por medio de su obra. Por eso, velar por la unidad de la iglesia es tener el mismo Espíritu de Cristo. Cristo vino a morir en una cruz para unir a personas de distintos trasfondos, de distintos pueblos, para hacer un solo pueblo, que es su iglesia. Dice, por el vínculo de la paz. Pablo está diciendo, mantengan la unidad que consiguió el Espíritu por medio de la paz que hizo Cristo, que consiguió Cristo a través de su sacrificio en la cruz, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa unidad que nos da el Espíritu es por medio de lo que hizo Cristo en una cruz, por medio de la paz que consiguió Cristo a través de su sacrificio. Cristo murió en una cruz y consiguió la paz entre dos bandos que estaban enemistados, que éramos nosotros con Dios. Cristo consiguió la paz entre el pecador y el hombre, entre el pecador, perdón, y Dios, entre el pecador y Dios, y eso permite unir y formar a su pueblo, formar la unión de su pueblo. Y por eso una persona que ha creído en el Evangelio, que ha sido restaurada su relación con Dios, ¿no? Que hay paz entre el hombre y ese pecador cuando se arrepiente de sus pecados y cree en la obra del Señor Jesús, ¿no? La paz que habla aquí Pablo es una paz que consiguió Cristo entre el pecador y Dios, pero también habla de la paz interna. La persona que entiende el Evangelio, que comprende, un verdadero creyente, es un pacificador. Es aquella persona que vive buscando la paz, que odia los pleitos. Hay una aplicación, hermanos, que lo leí por ahí y me pareció muy interesante. Dice, cuando un miembro de la iglesia no está cultivando las virtudes que venimos hablando, cuando ese miembro va por ahí quejándose y hablando mal de otro a sus espaldas, cuando esparce rumores, cuando no tiene un espíritu perdonador, cuando es terco y obstinado, esa persona está sembrando una semilla de división en la iglesia y está siendo usada por el mismo Satanás, aun cuando no lo vea de esa manera, ¿no? Cuando un miembro va por ahí quejándose, viviendo quejando, hablando mal de otro a sus espaldas, cuando esparce rumores, cuando no tiene un espíritu perdonador, cuando es terco y obstinado, esa persona está sembrando una semilla de división en la iglesia. Hermanos, la verdad no es ecumenismo, ¿no?
No es el hecho de que, bueno, ahora el Señor demanda que nos mantengamos unidos y nos vamos a unir a todos los creyentes que andan por ahí. No podemos velar por la unidad a expensas de la verdad, dejando de lado la verdad. Recién decíamos que el apóstol Pablo habló en los primeros 3 capítulos del Evangelio, podemos decir, haciendo un gran resumen. No habló del Evangelio. Lo que está Pablo aquí es que nosotros podamos mantener la unidad espiritual. Una unidad espiritual está haciendo referencia ante verdaderos creyentes. No podemos trabajar con iglesias que corrompen la verdad de Dios. Eso no es unidad. Eso es ecumenismo. Y el Señor detesta el ecumenismo, ¿no? Detesta la unión en iglesias que creen de manera distinta las verdades esenciales. Eso es una aberración. Nosotros estamos llamados a mantener la unidad con verdaderos creyentes, con verdaderos creyentes. No podemos unirnos con aquellos que tuercen las escrituras. Es lo más perverso que podemos hacer. No podemos unirnos a otros porque solo forman parte de una religión o de una iglesia. No, nosotros estamos llamados a mantener la unión entre verdaderos creyentes, entre iglesias bíblicas, iglesias que predican el Evangelio. No, la unidad que está llamando Pablo no es ecumenismo, no es teniendo unidad con todos los que se dicen ser creyentes, sino que los que creen en el Evangelio, los que creen en las verdades centrales de las Escrituras. ¿No? Nosotros debemos ser amables con ellos, pero debemos mostrarles a aquellos que transgiversan las Escrituras, debemos mostrarles que están en el error y que van camino a una eterna perdición. No podemos unirnos a ellos y hacer de lado la verdad, hacer de lado el Evangelio. No, porque eso no es unidad, eso es una aberración delante de Dios. Una iglesia unida es aquella que tiene el mismo sentir, a pesar de las diferentes trasfondos y personalidades que tienen sus miembros. ¿No? Es como la iglesia primitiva. Es una iglesia que tiene en claro cuál es su propósito y su misión. Hermanos, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Dios es glorificado en la unión de la iglesia. Personas de diferentes trasfondos, de diferentes personalidades se aman unos a otros. Y Dios es glorificado, porque solo Dios puede permitir eso. Cuando la iglesia es unida, Dios es glorificado. Porque solo Dios puede permitir que pecadores como nosotros podamos amarnos unos a otros con un amor incondicional. Pero no solo eso, sino que también tenemos que estar unidos de un mismo sentir con respecto a la misión que tiene la iglesia. El Señor obra en este mundo por medio de su iglesia. Por medio de su iglesia. Y cuando una iglesia se divide, está estorbando el obrar del Señor en este mundo. Por eso Satanás está tan empecinado en destruirla. ¿No? Siempre, el problema de la iglesia siempre surgieron desde lo interno, desde el interior. ¿No? Cuando la iglesia es atacada de manera externa con las persecuciones y demás cuestiones, la iglesia se fortalece. Es como el caldo de cultivo de la iglesia, las persecuciones. El problema sale con las divisiones de la iglesia. Ese es el gran problema de la iglesia. Ese es lo que usa Satanás para obstaculizar el obrar del Señor, para intentar presentar obstáculos en la extensión del reino de Dios, ¿no? Intenta dividir a la iglesia. Intenta dividir a la iglesia, hermano, y no viene acá y se presenta delante de nosotros Satanás para asustarnos. No, hermano, usa y pone la semilla del orgullo, pone la semilla de discordia en cada uno de nosotros. Aquel que ataca la unidad de la iglesia es un instrumento de Satanás y se opone a la obra del Señor, ¿no? Los celos, la envidia, el aislamiento arrogante, no querer estar en comunión con los hermanos, el egoísmo, la amargura, la raíz de amargura, la falta de perdón, la lengua chismosa y detractora, la autopromoción, buscar su propia gloria, no la falta de un espíritu enseñable, la impaciencia, no tolera los errores y por eso no se asocia con nadie y hace todas las cosas de manera sola. Son las cosas que terminan destruyendo la unidad de la iglesia. Y eso termina siendo herramienta en las manos de Dios, de Satanás. ¿No? Una persona impaciente, una persona arrogante, una persona egoísta, llena de raíz de amargura, con falta de perdón, es un instrumento de Satanás para dividir la iglesia. Y hermano, Satanás está empecinado para dividir la iglesia. Y usa de nuestras propias debilidades.
Por eso tenemos que estar alertas. Por eso debemos velar y orar para que el Señor nos dé su gracia para poder estar a la altura de estos principios, ¿no? Hermanos, debemos tener la misma mente que tuvo Cristo. Debemos tener la misma mente que tuvo Cristo. Dice Pablo a la iglesia de Filipo, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito, dice Pablo a la iglesia de Filipos. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen de solo de sus propios intereses, sino también procuren los intereses de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera de algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Tengan la misma mente que tuvo Cristo. Fíjense las mismas demandas que Pablo le está diciendo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, es las mismas demandas que le está dando a la iglesia de Filipos. Y le dice, sean humildes, perdónense unos a otros, ténganse paciencia, tengan el mismo sentir, la misma humildad, la misma paciencia, el mismo amor que tuvo Cristo con ustedes, que tuvo Cristo al hacerse hombre para morir como un esclavo, como el peor delincuente por nosotros. Hermanos, tenemos que ser como Cristo. Cristo no solo nos salvó, sino que también nos dejó su ejemplo. Por eso, hermanos, la vida, recién decíamos, haciendo un resumen, ¿no?, para terminar, el apóstol Pablo está demandando que podamos tener un estilo de vida que sea consonante o que sea consecuente con nuestra nueva posición en Cristo, ¿no? Y la vida consecuente con el Evangelio es aquella que se vive en la iglesia. En estos 3 primeros versículos podemos decir que la vida que es coherente con el Evangelio, ¿no?, es una vida que se vive en la iglesia. No somos llamados a formar parte de su iglesia, ¿no? El Señor de manera implícita está diciendo, usted tiene que pertenecer a una iglesia porque deben velar por la unidad de esa iglesia. Y de manera implícita, de manera indirecta está diciendo, tienen que formar parte de una iglesia. Y una vida acorde al Evangelio es vivir o es formar parte de una iglesia. Y no solo formar parte de esa iglesia, sino que trabajar para mantenerla unida. Hermanos, debemos trabajar. Debemos sudar por la unidad de la iglesia. Siendo humildes, siendo pacientes, siendo mansos. Debemos orar por la unidad de la iglesia, eso es muy importante, hermanos. Debemos orar por la unidad de la iglesia. No debemos confiarnos. No debemos confiarnos que esté todo bien. Satanás en cualquier momento puede poner su semilla en alguno de nosotros. Por eso debemos orar. Orar, somos débiles nosotros. Somos débiles, debemos orar por la unidad de nuestra iglesia. Debemos orar por la unidad de todas las iglesias sanas y bíblicas. Debemos ser una iglesia comprometida con la verdad, pero también debemos estar comprometidos con el amor unos a otros. Debemos ser conocidos por predicar la verdad, pero también debemos ser conocidos porque nos amamos unos a otros con el amor de Cristo. Que nuestra sociedad, que Sunchales pueda reconocernos por predicar fielmente su palabra, pero también por amarnos unos a otros, por amarnos de manera incondicional. Hermanos, trabajemos por la unidad de la iglesia. Esforcémonos por la unidad de la iglesia, porque el Señor se glorifica cuando la iglesia es una, o cuando la iglesia está unida. Pero también el Señor usa a la iglesia unida para expandir su reino.